Dios es bueno todo el tiempo. Hoy estamos agradecidos porque nos da nuevamente la oportunidad, la maravillosa oportunidad de disfrutar de su bendita palabra. Damos gracias al Señor y te damos una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor pastor Pedro Remigio Olivares. Padre Celestial, abre mi mente, abre mis labios, abre mi corazón para que este mensaje fluya de manera clara, transparente, cristalina. Oh Padre Celestial, toma nuestra mente, toma nuestro corazón y enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy te presento los seguidores de Jesús enfrentan una vida de lucha a muerte. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, versículos 1 y 2. A medida que los coches del tren se deslizaban lentamente, teníamos la oportunidad de contemplar el paisaje por el que pasábamos. Hay poblaciones en medio de las montañas. Las viviendas parecieran ser antiguas. Muchas de ellas tienen cientos de años. Entonces cruzábamos a través de grandes ciudades y mis pensamientos eran: ¿quién les comunicará a estas aldeas, villas y ciudades la verdad de las palabras de la palabra de Dios? Aquí en medio de las rocas y de las cavernas de la tierra el Señor proporcionó un sitio de refugio para su pueblo. Estas capillas construidas en lo alto de los acantilados, que parecieran inaccesibles a los humanos, fueron diseñadas para proporcionar seguridad y protección. Estas construcciones testifican que hubo un tiempo cuando el pueblo de Dios sufrió porque ellos, como fue el caso de Daniel en el pasado, se propusieron en su corazón que habrían de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. No podían consentir que ninguna persona fuera conciencia de ellos y se sentían más seguros en medio de la desolación de las montañas, donde los animales silvestres hacían su morada lejos de las trampas de los cazadores, que confiar en la misericordia de seres humanos infectados por una religión errada y un celo satánico por mantener las costumbres y tradiciones humanas que se oponían a la religión de la Biblia. Estos eran crueles como lobos sedientos, dispuestos a extirpar a todo aquel que se atreviera a diferir con las doctrinas papales, es decir, aquellos que habían adoptado la Biblia y solo la Biblia como su fundamento, hasta que sus gloriosos rayos eliminaran las tradiciones humanas a su paso. Despejando el camino del Señor, el hombre de pecado es un agente de Satanás. Ha puesto a trabajar su poder inventivo y los planes de Satanás. Entonces los seguidores de Jesús deben prepararse para un combate mortal. La autoridad de la iglesia combinada con las autoridades de la nación se han combinado a fin de incapacitar la conciencia y transformarse ellos en conciencia para todos. Cualquiera que difiera y se oponga a estos grandes hombres del mundo, influyentes en su fe religiosa y su adoración, fomentará interminables cuestionamientos y no podría guardar esta luz para sí mismo. Cuanto más consideren la pregunta, tanto más han de apartarse de las antiguas tradiciones y acercarse a la palabra de Dios. Sin embargo, tendrán que afrontar el conflicto, prepararse para la batalla, escalar por encima de la finitud humana y no permitir que los pensamientos de preservación personal los detengan ante la perspectiva de un gran peligro. El Redentor del mundo les ha dado en su vida un ejemplo de lo que deben hacer y de cómo deben ser para conquistar la vida eterna. Manuscrito 52, año 1886. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre bendito,
Muchas gracias por tu verdad. Y gracias, Señor, porque podemos escucharla y podemos ponerla en práctica en tu nombre. Quédate con nosotros, llena nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.